Este vídeo se trata de reaccionando a 10 cosas que se han encontrado en el mar. Vamos allá. Todos. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de encontrar en el fondo del agua algo interesante? Por ejemplo, un teléfono perdido, una maleta o al menos una moneda. Trataré de no hablar mucho, ¿vale? Para que No veáis. te preocupes, porque nosotros tampoco hemos encontrado cosas similares. Yo móvil Pero sí. existe gente con suerte y hoy vamos a hablar de ellos. Te mostraremos objetos increíbles e incluso enormes ciudades encontradas bajo el agua. ¿Estás interesado? Bueno, aquí tenemos 10 geniales descubrimientos acuáticos. ¡Adelante! Un bosque submarino y un viaducto. Adiós. El primer descubrimiento de nuestra lista tuvo lugar en el estado de Washington. Sí, en el estado, no en la capital del país norteamericano. Vale la pena aclarar que este estado se encuentra en el norte de Estados Unidos y destaca por su hermosa naturaleza y un gran número de ríos y lagos. Por eso no es extraño que en las aguas secas de esta zona se hayan encontrado cosas sorprendentes. Y no estamos hablando de objetos de oro, sino un viaducto de inicios del siglo XX. Además, bajo el agua se encontró un pequeño bosque que se conservó bastante bien hasta nuestros días. La historia de cómo estos lugares terminaron bajo el agua es bastante banal. En 1911, en este lugar se construyó una represa que respondía por la producción de energía de una estación cercana. Tras la construcción de esta colosal estructura, los alrededores se llenaron de agua y así estuvieron hasta 2009, cuando se descubrió una grieta en la represa. El cuerpo de agua fue secado y en el fondo se descubrió este extraño y aterrador paisaje. Adiós. En la playa. Hace mucho tiempo la pequeña ciudad de Bombay Beach se encontraba ubicada en las costas del lago Salton Sea, Beachman. California, y era un lugar perfecto para descansar. La razón era que este lugar parecía un pequeño océano en la mitad del desierto. Aquí había mucho pescado y en las costas se encontraban clubs de yate. Playas solitarias y campos de golf. En resumen, todo un paraíso turístico para los amantes del confort. Pero el boom turístico duró poco, todo por la mala planeación ecológica. Poco a poco el lago se llenó de aguas residuales de las fábricas cercanas y los peces y las aves de la zona comenzaron a desfallecer y desaparecer. Además, Oh, la alta qué concentración de pena. sal en el agua impedía nadar, condiciones que no muchos turistas aprecian. Y en cuanto los turistas abandonaron la ciudad, las aguas del río Colorado que alimentaban al lago crecieron y el agua salada se salió de sus límites. La inundación no fue demasiado larga, pero sí suficiente para convertir el antiguo centro turístico Dios. en una ciudad de película Dios. apocalíptica. Solo Sí, faltan sí. un par de enormes camiones y Tom Hardy, ¿no crees? Sí. Isla Mormona. Este es otro descubrimiento hecho en las aguas del estado de California. Durante la fiebre del oro, a este lugar arribaron muchas personas que deseaban encontrar oro y volverse ricos. Los intrépidos buscadores de tesoros vivían cerca del agua, donde buscaban el precioso metal. Pero en algunos casos las cosas salían mal y los ríos se desbordaban, inundando sin piedad los asentamientos por varios años. Una historia similar ocurrió con una isla en la que se encontraba una pequeña ciudad mormona. A mediados del siglo XIX, aquí vivían más de 2.500 personas, una cantidad considerable para esta época. Pero tras un incendio, el oro fue desapareciendo y para mediados del siglo XX, el asentamiento había sido abandonado, para luego desaparecer bajo el agua por la construcción de una represa. Pero un día una terrible sequía sacó la ciudad a la luz y la isla se convirtió en un paraíso arqueológico. Los expertos estudiaron la zona y descubrieron restos de edificios, entre ellos 4 hoteles, una escuela y muchas tiendas. De no haber sido destruido por la naturaleza, se habría podido convertir en una ciudad como Los Ángeles, en unos 50 años obviamente. Valle de las Mil Lingas.
Este lugar, ubicado en Camboya, fue descubierto en 1969. Sin embargo, para poder estudiarlo, los científicos tuvieron que esperar al final de la guerra en este país, pero la espera valió la pena. Entre abril y octubre, el valle no se diferencia de ningún otro lugar en la jungla, pero a comienzos de Qué noviembre, bonito. el nivel del agua que pasa por el bosque baja significativamente. Cuando el nivel baja lo suficiente para poder ver el fondo, en la zona de más de 300 metros comienzan a aparecer figuras de piedra de diferentes indios hindúes. En total son más de 1000 figuras pequeñas en honor de los 1000 nombres del dios Shiva. Se dice que fueron hechos de piedra arenisca por monjes anacoretas por más de 2000 años. Ellos creían que los dioses en el río limpiaban el agua que los habitantes de la zona usaban para sus plantaciones de arroz. Fuerte Moki. En 2005, como resultado de una larga sequía, el lago Powell, ubicado en el río Colorado, se quedó sin agua, abriendo la entrada a una zona de increíbles descubrimientos arqueológicos. Observa esta hermosa torre hecha de ladrillos planos y pequeños. Los científicos bautizaron a este lugar Fuerte Moki y calcularon la edad del lugar en unos 750 años. No es demasiado en comparación con las construcciones antiguas en Escocia, por ejemplo, pero la historia del Fuerte Moki es bastante especial. Según diferentes fuentes, por mucho tiempo Moki estaba escondido bajo el agua y no era accesible para los visitantes. Pero ahora todo ha cambiado, ya que estas construcciones antiguas llaman la atención de los turistas y los amantes de lo antiguo. A decir verdad, los restos del fuerte parecen más ruinas comunes. Ya. De las paredes secas quedan unas pocas construcciones y ladrillos por todas partes, pero se dice que estos lugares, escondidos por cientos de años bajo el agua, esconden secretos, y más de una expedición ha desaparecido en su búsqueda. Anillo de matrimonio. En comparación con una enorme ciudad, un simple anillo de matrimonio difícil. En los anuncios. Difícilmente puede considerarse algo especial, pero la historia es bastante interesante. Antes del aniversario número 30 de su matrimonio, un hombre llamado Matt Walker estaba nadando en un río y perdió su anillo de matrimonio. Seguramente el hombre olvidó quitarse la joya antes de entrar al agua. El hombre se entristeció no solo por perder un anillo de 250 libras, sino por su significado. Después de algunos fallidos intentos de recuperar la joya, el entristecido nadador pidió ayuda al gobierno de la ciudad, cual no sería su sorpresa al escuchar que en 2 meses se haría una limpieza del río, por lo que el agua sería filtrada. 2 meses después, el hombre y un grupo de voluntarios con ayuda de detectores de metal se lanzaron a buscar el anillo. No sabemos si entre los voluntarios había hobbits o elfos, pero en menos de 2 horas el anillo fue descubierto y devuelto al feliz hombre. Una placa y una pistola Tan feliz de no. agente del FBI. ¿Quieres escuchar acerca de otro descubrimiento en California? En el año 2014, Dios, he hecho un gato. en esta zona ocurrió una de las mayores sequías en el país, lo que causó que los niveles de agua de varios cuerpos de agua descendieran a niveles nunca antes vistos. No es sorprendente que se hayan encontrado muchas cosas interesantes que se escondían bajo el agua en esa época. Por ejemplo, un hombre de la región se encontró Que una amo. mochila en el fondo de un río. Siendo una persona curiosa, el Que hombre amo. decidió comprobar qué había en la maleta Adiós. y descubrió la pistola y la placa de un agente del FBI. Seguramente hayas pensado en historias de espías y guerras, pero en este caso la vida real es aún más misteriosa que cualquier ficción. En 1992, 22 años antes de la sequía, un agente del FBI y su amigo estaban pescando en ese río. Antes de subir al bote, el agente decidió guardar sus cosas en una maleta, que luego por accidente terminó en el fondo del agua. ¿Por qué es una historia misteriosa entonces? Piensa, ¿por qué un agente del FBI necesitaba llevar su arma para pescar y luego hundirla accidentalmente bajo el agua? Lastimosamente, a pesar de que Porque habrá matado a alguien. regresó lo que descubrió, el secreto sigue sin respuesta. Criaturas submarinas. Para nadie es un secreto que bajo el agua podemos encontrar seres extraños Sí, este lo veo yo. muy terroríficos. Pero una cosa es encontrarse un pez aterrador en el fondo de la fosa de las Marianas y ¡Qué otra asco! muy diferente en un río o lago pequeño cerca de tu casa. Por ejemplo, Caramba. una medusa de agua dulce.
Son criaturas inofensivas para el hombre, que ni siquiera te picarán como se debe, pero que por alguna razón se acumulan en los cuerpos de agua en grandes cantidades, especialmente en épocas de sequías. Por cierto, ¿sabes de qué lugar estamos hablando? De California, por supuesto. Seguramente estés pensando que se trata de un estado increíble. No Pero sabía. estas medusas no son la única fauna subacuática en la zona. Durante la limpieza de la canalización, aquí se descubrió un bagre gigante que sorprendió a todos, especialmente porque los bagres no son un pez común en esta zona. Una caja fuerte y unas granadas de mano. Sí, este fue el descubrimiento hecho en 2015 en el fondo de uno de los canales de Gales, cuando el gobierno decidió limpiar estas zonas para eliminar las basuras acumuladas. Al retirar el agua, los trabajadores se sorprendieron por el enorme número de tarjetas bancarias en el fondo del agua. Además, se descubrió un gran número de bicicletas, ruedas, latas y la clase de basura que se encuentra en cualquier cuerpo de agua lastimosamente. Pero algunos objetos sorprendieron sobremanera a todo el mundo. En el fondo del canal se encontró un gran número de cajas fuertes e incluso granadas de la época de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que estos explosivos llevaban mucho tiempo bajo el agua, eran un peligro para las personas, por lo que la policía realizó una explosión controlada de las granadas, y la policía confirmó que las granadas funcionaban perfectamente. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. No olvidéis suscribiros y darle like. Adiós.